Bienvenidas a Mujeres de Enfoque. Me da mucho gusto que pueden sintonizar hoy y espero que han pasado la Navidad excelente, ¿no? Este tiempo que hemos estado celebrando la Navidad hay que recordar, el propósito es recordar que Jesús nuestro Salvador nació. Pero de ahí sabemos que no se mantuvo en el pesebre, no se quedó bebito. Sabemos por la escritura que cumplió su propósito. Entonces, hay veces se nos olvida que Jesús no quedó niño, sino él creció y se hizo hombre, creció a hombre, ¿no? Así que yo quiero en este momento seguir leyendo en Lucas 2. La última vez que estuvimos juntas, estábamos en Lucas 2 y habíamos hablado, disculpe, sobre el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Entonces, yo quiero seguir en Lucas, y por favor, alístense, ¿verdad? Y ya saben, necesitan su Biblia, necesitan algo para escribir y dónde escribir, y luego podemos empezar. Así que, disculpe, tengo mi Biblia en inglés. Había grabado el video de inglés, ahora quiero hacerlo en español, ¿sí? Así que, por favor, Lucas capítulo 2, empezando donde terminamos la última vez, que es en verso 20. Y vamos a leer todo el capítulo, ¿sí? Así que vamos a empezar, por favor. Recuerden que yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Ok. A ver, disculpen. Verso 20, ¿sí? Lucas 2, 20. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Ahora cambia un poco del nacimiento a lo que va a hacer los padres, lo que van a seguir haciendo los padres con el niño, ¿sí? Entonces, 21. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. El acto aquí de circuncisión, nuestro Señor, quien es Dios, admitió su obligación de cumplir toda la ley. Recordamos que Él vino no a abolir la ley, sino a cumplirla, ¿verdad? Y eso lo puedes ver en Gálatas 5:3, que dice, Él fue creado bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley. Puede ser un poco confuso, pero ahora hay aclaración, ¿no? Porque Dios mandó a su Hijo, aunque Jesús, siendo Dios, también era hombre y tuvo que cumplir la ley siendo judío. Así que también lo puedes ver en Gálatas 4, versículos 4 y 5. María solo podía permitirse el regalo de los pobres, según Levítico 12, 6 a 8 y Levíticos 5, 7 a 11 y 2 Corintios 8, verso 9. El precioso nombre de Jesús, Salvador, es el nombre sobre todo nombre, según Hechos 4, 10 a 12. Amén y aleluya, ¿verdad? Ahora vamos a seguir en el 22.
Dice, cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿Qué eran los días de purificación? Recuerden que después del nacimiento de un hijo, la madre permanecía ceremonialmente impura hasta la circuncisión del niño y permanecía recluida hasta los 40 días, cuando ofrecía en el templo un sacrificio por su purificación. Eso lo puedes ver en Levíticos 12, 1 a 6. ¿Sí? Yeah. Ahora, lo llevaron a Jerusalén, subieron a Jerusalén, ¿ya? Entonces, eso era la ciudad donde estaba el templo y que era la sede de la autoridad, ¿sí? Religiosa del judaísmo. Entonces estaba situada aproximadamente a 8 kilómetros al norte de Belén. Ahora, ¿por qué fueron ahí a Jerusalén? Para presentarle al Señor. Entonces María y José usaron esta oportunidad para dedicar a Jesús a Dios. Entonces, vamos a ver en 23, ¿ya? Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Es como las primicias del vientre siendo varón, ¿ya? Entonces, conforme a la ley en Éxodo 13:2, y versículo 12 y versículo 15. También lo puedes encontrar en Números 3, 46 a 48. El primogénito debía ser dedicado al Señor, entregándolo al sacerdote 5 siglos de plata, según Números 18, 16. Ahora, seguimos en el 24, ¿sí? Y para ofrecer un sacrificio conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtulas o 2 pichones. Entonces el sacrificio regular consistía de un cordero de 1 año como holocausto y un pichón o una tórtula como ofrenda por el pecado, según Levítico 12:6. Sin embargo, a los más pobres se les permitía ofrendar 2 tórtulas y 2 pichones, uno como holocausto, y otro como ofrenda para el pecado. Así que es muy interesante todo lo que se requería para esta dedicación, ¿ya? Entonces, el hecho de que José y María ofrecían la ofrenda de los pobres indicaba que Jesús era de una familia pobre. Y yo veo que esa es parte de la razón, aún también que Dios ya había cegado los ojos de los conocidos de la ley, los fariseos. Entonces, esta es parte también de lo que no aceptaron a Jesús como el Mesías, porque no se imaginaban que iba a venir por una familia pobre. Se imaginaban una majestad, de una familia real, muy conocida, grande, con mucha ceremonia, pero la entrada del Mesías no ha sido así. ¿Okay? Ahora, el 25. Y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Ahora, aquí Dios tiene a alguien que le ha prometido ver la consolación de Israel. Amén. ¿Qué significa eso?
Lo que significa es de que con el con nacimiento, de Jesús, se inició una nueva época de consolación y misericordia para la nación de Israel. Eso lo puedes ver en Isaías 40, versos 1 a 2, también en Lucas 2, 26 que vamos a leer, también el 28 que vamos a leer, y también en Lucas 23, 50 y 51. Ahora, seguimos aquí en el 26. Por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver a Cristo el Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra. Aquí es algo tremendo lo que está pasando. En estos versos de 29 y los que siguen hasta 32, se llama este pasaje Nunc Dimittis. Y en latín significa ahora despide. ¿Ya? Entonces tiene tres partes. En verso 30, bueno, primero lo leímos 29, ¿verdad? Y aquí en 29, la primera parte, Simeón expresa que su tarea ha concluido. Dios le entregó una tarea, no iba a morir Simeón hasta ver al niño, al Salvador. Y entonces, número uno, primero ha ya cumplido eso, se ha cumplido. En 30 dice, porque han visto mis ojos tu salvación. Y 31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y aquí es la segunda parte, que afirma que sus ojos han visto en el niño Jesús la salvación mesiánica de Dios. Ya, qué glorioso. Ser escogido por Dios para ver el Mesías siendo chiquito, por el hecho que ha venido, lo han traído al templo para la circuncisión, y entonces se está cumpliendo todo lo que Dios le había dicho a Simeón. Entonces en 32, luz de revelación a los gentiles y la gloria a tu pueblo Israel. Esta es la tercera parte de esta frase, este pasaje que se llama Nunc Dimittis, y es que esta salvación incluye a todos los pueblos, todo gentiles, tanto los gentiles como a los judíos. Y gloria a Dios, porque Jesús vino a los suyos y los suyos no lo aceptaron, no le reconocieron. Entonces eso nos dio a nosotros los gentiles la oportunidad también de recibir esta gran salvación. Así que todos los pueblos y los gentiles, esto expresa uno de los principales temas de Lucas. Él comenzó de la era del Mesías y su misión universal a gentiles y a judíos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, en el 33, y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Y 34, Simeón los bendijo y le dijo a su madre María: he aquí, este niño ha sido puesto para la caída y levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción. ¿Qué significa cuando dice Simeón que
ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos. Bueno, la llegada del Mesías forzaría a Israel a hacer importantes decisiones. Uno, a cometer apostasía, y otros a recibir la vida eterna. Entonces, algunos no van a aceptar que Jesús es el Mesías, y los demás, otros van a recibir esa verdad y van a recibir la vida eterna. Ahora, cuando dice aquí, Simeón, señal de contradicción, así como Isaías y sus hijos fueron señales para Israel, según Isaías 8:18, también Dios puso a Jesús como señal de su plan de salvación. Sin embargo, Israel como nación se opondría al Mesías y no lo aceptaría. Y sabemos eso por las Escrituras. En 35, y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y aquí este es el sufrimiento de María. Se está refiriendo, se dirige Simeón a María, y es el sufrimiento de ella que debe haber comenzado cuando los líderes religiosos rechazaron y condenaron a Jesús. Sin duda continuó hasta que lo enterraron, según Lucas 23:18-53. Ahora seguimos en el 38. 36, disculpe, en el 36. Y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio. Entonces, profetizas no era algo nuevo en el Nuevo Testamento, pero las profetisas realizaron sus funciones tanto en el pueblo de Israel como en la iglesia primitiva, según Hechos 21:9 y 1 Corintios 11:5. El hecho que aquí se enfatiza, para mí es enfatizar Fanuel de la tribu de Aser. Los judíos eran muy cuidadosos al establecer sus genealogías, gracias. Y el propósito aquí es enfatizar que ella era de linaje judío reconocido. Ahora, seguimos en el 36 y 37, digo. Y después de viuda hasta los 84 años, nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Aquí voy a tomar una pausa. Ana es como un ejemplo para nosotras, hijas de Dios. Si eres creyente, eres mujer de enfoque y te enfocas en las cosas de Jesús, este es un buen ejemplo para nosotras, porque ella estuvo casada solo 7 años. No tenemos detalle cómo falleció su esposo, nada, pero ella es una persona dedicada a las cosas de Dios. ¿Qué leímos aquí en 37? Sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Eso es dedicación. Hay que reflexionar. ¿No somos viudas? ¿Somos hijas de Dios? Pero aquí podemos tomar el ejemplo de Ana, porque yo no creo en la jubilación. Mi esposo no cree en la jubilación. Siendo cristianos, la obra de Dios que
Él nos ha dado, según la Escritura, es seguir adelante, seguir predicando, seguir enseñando, seguir leyendo la Escritura. Eso es algo muy importante para nosotras. No hay momento de jubilarnos de Dios, fíjate. El hecho de que a mí antes me gustaban mucho las vacaciones, tomábamos tiempo para ir a viajar a otros lugares, descansar, ver la costa, ver el resto del país en los Estados Unidos. Pero ahora, en nuestra edad, y no tenemos ni los 80 años, pero no creemos en jubilarnos así en las cosas de Dios. Aunque hemos cambiado la residencia, hemos cambiado el país, seguimos adelante. Seguimos enseñando, predicando, evangelizando, porque eso no hay fin, no hay fin. No llegamos a los 80 años de decir ya estuvo, porque ya estoy viejita. Pues sí, estamos viejitas, pero es decir que no es excusa para dejar de hacer lo que Dios nos manda hacer. Cumplir lo que Dios nos manda a cumplir. Hermanas, les animo. No tengan esa mentalidad que hasta llegar a cualquier año, cualquier edad que sea, entonces me voy a relajar, voy a cruzar mis manos, mis brazos, mis pies, voy a relajar y ya no hacer nada más para Dios. Ana, aquí, 7 años de casada, tiene 84 años, disculpe, y sirve en el templo. Ella no tenía idea de jubilarse tampoco. Solo estoy diciendo por el hecho de que no importa qué edad tengamos en este momento que estás escuchando esta enseñanza, de un solo, piensa, pon en tu corazón que no hay edad para jubilarnos en las cosas de Dios. Simple. Ya cuando llegues a esa edad, entonces va a ser más fácil, va a ser más normal de seguir adelante en las cosas de Dios. Te animo, de veras, hazlo. Hazlo ahora, ahorita, no importa tu edad, para pensar que nunca hay un momento de jubilarnos en la obra de Dios. De la obra de Dios, menos. Así que, hermanas, por favor, consideren eso. Consideren el ejemplo de esta dedicada a Dios, una que amaba a Dios. Ahora, seguimos en el 38. Y llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba de Él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. ¿Qué significa esto? Es decir, el inicio del reino mesiánico, ¿ya? Entonces, ahora, me recuerda que cómo Dios establece la verdad. Obviamente usó a los pastores, les dio el mensaje del nacimiento. Aquí en Jerusalén hay 2 personas, Simeón tanto como Ana, que esperaban, anhelaban la venida del Salvador y tuvieron el privilegio de testificar que era verdad. En testigos de 2 o 3 que se ha establecido. Ese es el principio que Dios ha usado aquí con estas 2 personas. Ahora seguimos. 39. Habiendo ellos cumplido con todo conforme la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad Nazaret. Entonces Lucas aquí muestra que los padres de Jesús eran completamente fieles a la ley mosaica. Ahora seguimos con el 40. Y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. El niño crecía, que recordamos que nació, ¿ya? Y celebramos su nacimiento en las épocas navideñas. Ahora nos
recuerda Lucas que el niño crecía. Entonces, este es el segundo de 3 resúmenes de Lucas relacionados con el crecimiento físico, intelectual y espiritual de Jesús. Eso lo puedes ver en Lucas 1, versículo 80, en lo que ahorita hemos leído, en 2:40, también en Lucas 2:52, que también vamos a leer, y en el Antiguo Testamento, en 1 Samuel, capítulo 2, versos 21 y 26. Ahora, aquí dice que llenándose de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Entonces, aunque la palabra en griego es la misma que se encuentra en Efesios 2:8, aquí no se refiere al favor inmerecido de Dios en la salvación por gracia. Más bien, es el favor especial de Dios derramado sobre alguien que sí lo merece, según Mateo 3:7, y se hace evidente por la relación especial entre el Padre y el Hijo. Recuerden que Jesús no necesitaba perdón de pecado porque era sin pecado. Toda su vida nunca pecó, ni de niño ni de adulto, ¿ya? Entonces, si no fuera así, no hubiera sido el sacrificio perfecto para ofrecernos la salvación, el perdón de pecado, ¿verdad? Entonces, esta gracia sobre él es la gracia que él merecía, Jesús merecía, ¿ya? Porque era perfecto, no porque él necesitaba el perdón de pecado. Ahora, el 41. Sus padres acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. Esta era una de las 3 fiestas anuales que se llevaban a cabo en Jerusalén, según Deuteronomio 16:16. Las otras 2 eran las fiestas de Pentecostés y de los tabernáculos. Ahora, la Pascua recordaba y celebraba, según Éxodo 12:14, la protección de Dios, la protección que Dios dio a los primogénitos de los israelitas cuando pasó el ángel de la muerte sobre las casas que tenían la señal de la sangre. Y eso lo puedes ver en Éxodo 12:13. Y también la liberación de los israelitas del yugo egipcio. Eso también lo puedes ver en Éxodo 12, capítulo 12, verso 42. La Pascua se observaba matando y comiendo un cordero después que se ponía el sol el día 14 de Nisan, el primer mes en el calendario judíos. Y eso lo puedes ver en Deuteronomio 16:7 y Levítico 23:5. Le seguía las fiestas de los panes sin levadura de Nisan, y llamada así porque durante este tiempo, estas fiestas, no se usaba levadura en los hogares. Ahora, seguimos con el 42. Y cuando cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Ahora, a los 12, esta es desde la edad de los 5, los niños judíos comenzaban su entrenamiento en la ley. A los 13, generalmente concluían la preparación académica y llegaba a ser un hijo de la ley, y comenzaba su capacitación adulta. Como era costumbre, desde los 12 años comenzaban a asistir a los festivales religiosos en Jerusalén. 43. Y al regresar
ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Entonces, todos los días de la fiesta, la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura duraban de 7 a 8 días. Y aunque el requisito legal para los peregrinos era estar solo 2 días, la familia de Jesús permaneció durante toda la celebración. Ahora, en 44. Y suponiendo que iba en la caravana, anduvieron camino de un día y comenzaron a buscarle entre los familiares y conocidos. Ahora, uno puede pensar, ¿cómo es posible que uno no extraña a un hijo en un viaje hasta después de un día? Bueno, pues en la caravana, por razones de seguridad, era necesario viajar en grandes caravanas. Eso puede darnos un poquito de la respuesta, ¿verdad? En 45 dice, y al no hallarle, volvieron a Jerusalén buscándole. Entonces, algunas veces las caravanas viajaban en grupos y los padres de Jesús quizás pensaron que el niño estaba en otro grupo de niños o familiares. Quizás. 46. Y aconteció que después de 3 días le hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. ¿Dónde lo encontraron? En el templo, ¿verdad? Entonces, en 47, y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. ¿Por qué estaban asombrados? Bueno, aunque aquí no se presenta a Jesús como un rabino, el asombro de los maestros de la ley demuestra cuál era el desarrollo espiritual e intelectual del Señor en esa temprana edad. Este es el crecimiento de Jesús, ¿ya? Seguimos en 48. Cuando sus padres le vieron, se quedaron maravillados. Ok, no solo los maestros de la ley, aquí están sus padres también, maravillados, ¿sí? Y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Tu padre y yo, ¿verdad? Sabemos que José no era el padre de Dios, sino, de Jesús. Dios es el Padre, engendrado por el Espíritu Santo. Pero aquí sabemos que legalmente José era el padre de Jesús, pero no su progenitor natural, ¿ya? Ahora, seguimos. Entonces, 49. Entonces, él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿Acaso no sabíais que me era necesario estar en la casa de mi padre? ¡Wow! Pues, ¿qué está pasando aquí? Pues el énfasis se pone aquí en la comprensión espiritual de Jesús. Aún desde pequeño, sobre su relación con Dios como hijo del Altísimo, sin disminuir de nada su relación con sus padres terrenales. ¡Qué maravilloso! Él no desobedeció a sus padres. Les rindió respeto y obediencia y honor como debido. Pero aquí nos damos cuenta que Él se da cuenta, Jesús se da cuenta que su Padre es Dios, el Altísimo. Él es Dios como hijo del Altísimo. Y esa es la relación que está enfocándose aquí Jesús. Ahora, en el 50. Pero ellos no entendieron las palabras que Él les había dicho. No es la primera vez que ellos no entienden.
pues son humanos, tienen cierta limitación, tienen cierto conocimiento y limitaciones de lo que conocen, lo que saben, lo que entienden. Pero aún así Dios sigue con su plan. Ellos no entendieron, a pesar de la revelación angelical acerca de Jesús que habíamos leído en Lucas 1:32, María y José se maravillaron y en ocasiones no podían comprender lo que hemos leído. El supremo y maravilloso misterio de la persona de Jesús, que estaba en su familia, estaba delante de ellos, estaba en el templo y se maravillaban, se maravillaban. Es muy interesante. Nunca se había sucedido tal cosa porque aquí está Dios, hombre, totalmente Dios, totalmente hombre. Así que está creciendo, se está desarrollando Jesús. Ahora, en 51, y descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón, no entendiendo. Lo que veía es asombroso, es maravilloso, y ella como madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. 52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Aquí está lo que quería enfocar. Crecía, no se quedó bebé, no se quedó en el pesebre, cumplió su misión, cumplió su tarea como Mesías. Entonces crecía en sabiduría, aunque Jesús es Dios, en su humanidad, Él tuvo un crecimiento mental normal como cualquiera, ¿ya? Entonces, y también en estatura. Puede referirse en el crecimiento físico, aunque es posible atribuir esta palabra a la totalidad del desarrollo o madurez, pero sin pecado, ¿ya? Entonces, leímos aquí en el 51 que él y descendió con ellos, con sus padres a Nazaret y continuó sujetos a ellos, sin pecado. Aquí hemos leído los primeros años de Jesús según Lucas. Y les quiero recalcar, esa es la palabra, de que Jesús no es niño para siempre. Y Jesús no se quedó en el pesebre para siempre. Él tuvo un desarrollo como humano. Y como Dios cumplió su misión. Así que eso es lo que quería enfocar para recordarnos. Que sí, aún en esta época, sí celebramos el nacimiento de Jesús. Sí, amén, gloria a Dios. Pero recordemos también que era un día, un momento en su vida, en la vida de Jesús, porque él creció normal, creció, hemos leído, creció físicamente, mentalmente, espiritualmente más que todo, porque está reconociendo su relación íntimo con su Padre Celestial. Así que muchas cosas hemos leído de Jesús en esto, pero también quiero recordarnos la vida de Ana. Como mujeres, como esposas, aún siendo viuda ella, se dedicó totalmente, todo el resto de su vida a Dios. Y no dejaba el templo. ¿No? Físicamente, hoy en día quizás no podemos estar en la iglesia 24/7, como se dice, pero
con nuestro corazón, el propósito de nuestro corazón, podemos estar donde quiera y dedicarnos a Dios. Y eso quiero para ustedes, como lo quiero para conmigo. Que no dejemos de adorar, de seguir en las cosas de Dios, adorando, leyendo, compartiendo. Y así, hermanas, hemos visto la vida de Jesús y nos hemos enfocado en Él. Y así como nos seguimos enfocando en estos estudios en Él, cuando no estemos juntas, cuando no están sintonizando o no hay programa de Mujeres de Enfoque, hay que enfocarnos en Él. Hay que tomar el tiempo con Él. Por favor, hermanas, no importa qué sea la situación, circunstancia, nuestro propósito, nuestra determinación necesita estar en lo de Dios. Hay que dedicarle su tiempo, hay que estar en su palabra. Les animo que hagan eso. Y les agradezco una vez más por sintonizar. Y espero por el medio del Espíritu Santo nos ha hablado según su palabra. Así que hasta la próxima semana, si Dios quiere. Vamos a sintonizar de nuevo, pero mientras vamos a enfocarnos en Cristo, en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe.